Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en este congreso por el Día Mundial de la Bicicleta. Mi nombre es Luis Morales, soy director de la Alianza de Colaboración e Innovación Público-Privada, El Futuro de la Movilidad, una alianza que nace con la vocación de reunir a distintos actores, tanto de carácter público como privado, para trabajar colaborativamente y en pos de una movilidad más sostenible, multimodal y progresivamente descarbonizada. Voy a compartir pantalla, tengo como unos 8 minutos, me parece, para compartiros mi visión sobre la bicicleta en la ciudad y cómo podemos poner en marcha actuaciones que procuren una maximización de la movilidad en bicicleta en nuestras ciudades. Bueno, aquí estáis viendo la pantalla, voy a tratar de ser breve, me han pedido que no me vaya más allá de los 8 o 10 minutos y así haré. Bien, la ponencia se titula La visita en la ciudad. Bueno, más que una ponencia es unas pinceladas, ¿no? Sobre cómo podemos apostar por la visita a la ciudad y que cobre protagonismo en detrimento del coche privado. Y voy a repasar muy someramente estos 4 temas. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el humanismo y movilidad. Luego haremos zoom y foco en la movilidad versus accesibilidad, que no es lo mismo. Me gustaría compartir algunas iniciativas, algunas buenas prácticas y casos de éxito en torno al fomento de la bicicleta y cómo podemos incidir en el espacio público para ello. Y finalmente una reflexión sobre la intermodalidad con el espacio público, que es muy interesante para también favorecer la movilidad en bicicleta. En relación al urbanismo y la movilidad, me gustaría comentaros que están intrínsecamente ligados, es un binomio inseparable, la movilidad y el urbanismo, y es que cómo dispongamos uso y funciones sobre el territorio determina los modos de desplazamiento que la gente empleará, tomará para desplazarse por ese territorio. Cómo dispongamos uso y funciones, es decir, cómo hagamos la planificación urbanística, la ordenación territorial, cómo hagamos ciudad, cómo construyamos modelo de ciudad, determina, es muy determinante para los modos de movilidad que allí se llevan a cabo. Fijaos, a menudo la propia construcción de infraestructura provoca cierta dispersión edificatoria y crea nuevos emplazamientos, nuevos sitios. Hay un urbanismo desbocado a caballo de las grandes vías de alta capacidad. Como veis aquí en esta viñeta del Roto, el Roto es un viñetista que escribe en El País, periódico que supongo que conoceréis, es un periódico ampliamente conocido a ambos lados del Atlántico. Esta es la viñeta, ¿no? Como desde cuando creemos hacer nuevos carriles, nuevos ensanches, nuevas variantes de la carretera, pensando que así vamos a superar el problema de los atascos, al contrario, genera un efecto llamada y las vías de alta capacidad se llenan de coche cuando incrementamos la capacidad de las vías. Esto es fruto de un modelo, el modelo de ciudad difusa, que es precisamente el modelo que debemos superar, un modelo de ciudad difusa americana, donde se separan usos y funciones, se crea lejanía y esto hace que sean los desplazamientos altamente dependientes de la utilización del automóvil particular, de los coches. Es un urbanismo basado en redes, con un ingente consumo de recursos naturales. Veis aquí el grosor de las flechas, ¿no? De cómo requiere insumos de los sistemas de soporte, del entorno, del ecosistema. Alta dispersión edificatoria, como decimos, un urbanismo basado en redes, muchas vías de comunicación y también una segregación social, una polarización social, porque la gente se segrega en virtud de sus niveles de renta en sus urbanizaciones u otras, ¿no? En esta velocidad difusa. Frente a la velocidad compacta, que es aquí que tenemos que apostar para crear cercanía, ahora nos adentraremos en este concepto, y así favorecer la movilidad en bicicleta. Bien, movilidad versus accesibilidad, que no es lo mismo. Y es que la movilidad es una variable cuantitativa que mide la cantidad de desplazamientos que acontecen en un determinado ámbito geográfico. Y accesibilidad es una variable cualitativa que expresa la facilidad con la que los miembros de una comunidad salvan la distancia que les separa de los lugares en los que pueden hallar los medios de satisfacer sus necesidades o deseos. No es lo mismo movilidad que accesibilidad. De hecho, deberíamos de ir hacia una ciudad donde se procure la máxima accesibilidad posible con la menor movilidad motorizada posible, sobre todo si esta acontece eh, en automóviles particulares privados, ¿no? Y hay dos formas contrapuestas de perseguir la accesibilidad. Claro, una es la propia de la economía convencional en el transporte, accesibilidad como facilidad de desplazamiento. Esto es lo que veíamos antes en las viñetas anteriores cuando veíamos esos ensanches, esas nuevas variantes, esos nuevos desdoblamientos de la carretera, un nuevo carril. ¿Cuándo vamos a superar el atasco? Y luego el atasco continuaba porque más coches había en esa vía de comunicación, ¿no? Si entendemos accesibilidad como facilidad de desplazamiento, esto es lo que se ha perseguido desde siempre, pues claro, esto nos lleva
a un incremento, a reforzar constantemente el sistema de transporte, conlleva un incremento de la movilidad motorizada y, en definitiva, de la propia producción del transporte. Y además, una incontrolable expansión urbana. Esa dispersión edificatoria que yo ya te veía, comentaba y que habéis visto en la viñeta del Roto y en esa otra imagen que señalábamos en diapositivas anteriores. Esto, como digo, nos lleva a esa dispersión edificatoria y a un atasco sin fin. Frente a esto, que es justamente el modelo que tenemos que superar, tenemos el otro, el considerar accesibilidad como cercanía, como proximidad. Y esto nos lleva a impugnar ese modelo de ciudad difusa y apostar por una ciudad compacta, mezclando usos y funciones, ¿de acuerdo? Creando cercanía, de manera que no haga falta desplazarnos tantas distancias, tan lejos, para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Porque si es así, si conseguimos crear cercanía, recuperar la escala de barrio, entonces ahí en ese contexto se podrá abrir paso a la movilidad activa y particularmente la bicicleta será mucho más competitiva frente al coche privado, ¿no? Por lo tanto, la creación de cercanía y proximidad ha de ser el objetivo central de toda política de transporte que se precie y que pretenda tener una orientación ecológica, ¿no? Ya las administraciones afortunadamente hablan de una nueva pirámide de la movilidad, una pirámide invertida, donde vemos que cobra protagonismo el caminar y la permanencia, la estancia en el espacio público. Esto es lo prioritario, lo que hay que proteger, seguido de la bicicleta y los otros modos de transporte activo. Y luego todo lo demás, empezando por el transporte público colectivo y finalizando por el transporte motorizado en medios privados particulares. Bien, y ahora dicho esto, o sea, tenemos que apostar por una velocidad compacta, creadora de cercanía. Esto es para empezar, porque si vamos hacia un modelo difusa, entonces no hay que hacer en relación a la bicicleta, porque siempre habrá una alta dependencia de la utilización masiva del coche particular. Hecho esto, en una velocidad compacta, urbanismo, movilidad, ahora vamos a hacer zoom y vamos a ver qué hacemos en el barrio, qué hacemos en el espacio público, cómo diseñamos y tocamos el espacio público para hacerlo mucho más amable y mucho más atractivo al uso de la bicicleta. El espacio público tenemos que protegerlo, es la esencia de nuestras ciudades y debemos recuperarlo como lugar de encuentro, estancia, juego, paseo, socialización, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos voy a poner algunas fotografías de experiencias que se han hecho. Esto, por ejemplo, me decía Natal, Sevilla, en el sur de España. Esto antes era una vía de comunicación importante en el centro histórico por donde y pasaban coches y autobuses. Se hizo plataforma única, se eliminó el acceso en autobús al casco histórico, pero se compensó con un tranvía, como veis. Entonces se ha hecho plataforma única, prioridad peatonal y bicicleta en convivencia con los peatones. Por supuesto, aquí tienen que ir a una velocidad moderada porque siempre cobra protagonismo el peatón. Y veis los raíles de un tranvía que viene a sustituir la accesibilidad que antes había al interior del casco histórico en autobús. O aquí, por ejemplo, allí más allá de los naranjos, donde estaban los alcorques con los naranjos, lo que había era una banda de aparcamientos. Lo que se hizo fue restringir el espacio para el coche, ese espacio que había para estacionamiento se restringió, se amplió el acerado y sobre él se ha puesto un carril bici que ya hoy día está plenamente operativo desde hace ya años, afortunadamente. O aquí, por ejemplo, otra experiencia, esto es en Barcelona, un carril bici también segregado del tráfico motorizado privado y con ciertas barreras físicas para impedir que sea invadido por los coches, por la movilidad motorizada, ¿no? Y con una serie de elementos para favorecer la disminución de la velocidad, este resalte, porque aquí hay una parada de autobús y aquí es donde hay que proteger, digamos, y evitar los conflictos entre los autobús, entre los peatones, usuarios del transporte público y la bicicleta. Por eso se hace ese resalte, se evaden, para que aquí la persona que es usuaria de la bicicleta minore su marcha. Aquí, por ejemplo, esto es una fotografía de Ámsterdam. En Europa es muy frecuente en vías de único sentido de circulación. Digamos, la movilidad motorizada solamente tiene un único carril. Aquí no hay carril bici segregado. Aquí la bicicleta va en convivencia con los coches porque hay un calmado del tráfico, una pacificación del tráfico y no hace falta carril bici segregado. Pero añadimos un carril bici contrasentido. Esto aumenta la proximidad ciclista en todo el interior de los cascos históricos. Este aumento y facilitar la movilidad ciclista para que el ciclista no tenga que dar un rodeo y por otra calle, si se tuviera que adecuar al sentido de circulación de los vehículos motorizados. Y finalmente acabo con una llamada a la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público. La bicicleta tenemos que entenderla como la guía del transporte público. Fijaos, permite incrementar el radio de servicio de las estaciones de transporte público, y además, si está electrificado con fuente renovable, de hecho, es la única manera de procurar accesibilidad a las periferias urbanas en condiciones de sostenibilidad. Permite aumentar el radio de servicio, porque estaciones que a lo mejor estarían a un paseo considerable y a varios kilómetros, ¿no? 2, 3 kilómetros y un paseo considerable, y la gente al final no daría ese paseo de casi media hora,
para cubrir esos 2-3 kilómetros e ir hacia la estación de transporte público, al final acabaría cogiendo el coche, ¿no? Sin embargo, con la bicicleta nos plantamos en la estación de cercanías, de autobús, etcétera, en poquísimos minutos. Y entonces el transporte público capta una mayor capa de población, mucho mayor que la que captaría si no hacemos esta intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público. Sin más, me despido, no quiero robaros más tiempo, creo que ya ando por los 8 minutos. Aquí tenéis fotos, por ejemplo, esto es en Suiza, otro país europeo donde se apuesta mucho por la bicicleta y se reserva zona de estacionamiento para bicicleta en los aledaños de las estaciones de transporte público, sobre todo los grandes intercambiadores de transporte. Esto favorece esta intermodalidad, como digo, bicicleta de transporte público. Aquí tenéis mi dato de contacto. Ha sido un placer intervenir con estos escasos minutos de conversación, pero daros algunas pinceladas sobre qué podemos hacer en las ciudades para favorecer la bicicleta en una fecha tan importante como es el Día Mundial de la Bicicleta. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Dejo de compartir y detengo la grabación. Un placer.